90.7 MHz. Estudios y planta transmisora en San Martín 270. 90.7. Una señal por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestro corazón montielero. 90.7. Radio Municipal. La radio del pueblo de Villaguay. En medio del ruido de cada día, Dios sigue hablando. Radio Municipal Villaguay presenta Surcos de Esperanza. Un espacio para pensar la vida y volver a sembrar la fe, la palabra y el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Desde la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Parroquia Villaguay, ya comienza Surcos de Esperanza. Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Surcos de Esperanza. Quien les habla, el pastor Elian, acompañándolos desde la Iglesia Evangélica Luterana. Y hoy no estoy solo. Así es, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta hora a la 90.7 Radio Municipal Villaguay, Surco de Esperanza, el programa de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina de la Parroquia Villaguay, la Congregación Cristo, ubicada en Goyena 883, con sus filiales que también están en Villa Domínguez, Villa Clara y Laguna Larga. Y como dijo nuestro pastor Elian, también hoy está el plantel completo. Llegó volando. Sí, la trajo la tormenta. Nos trajo el chaparrón. Hola, buenas tardes. Acá mucho gusto de compartir con ustedes nuevamente. Soy Paula. Bueno, bienvenidos a todos y recuerden, siempre están abiertas nuestras líneas de comunicación. El número de WhatsApp, el 3455-530951. Quien desea chatear, mandar mensajitos, saludar o preguntar o sugerir, puede hacerlo a través de este contacto. Y hablando de comunicación. Así es, hablando de comunicación, nuestro programa de hoy tiene que ver precisamente con la buena comunicación. Exacto. Sobre eso vamos a estar hablando hoy. Así es, vamos a tomarnos un tiempito para compartir con ustedes a esta hora. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar por la 90.7 Radio Municipal, compartiendo esto que, bueno, hemos estado armando, compartiendo ideas, charlando un poquito y tratando de ser claros en nuestra comunicación y de hablar como corresponde, ¿no? Hablamos todo el tiempo, pero ¿cuántas veces nos entendemos? Uh-huh. ¿Escuchamos realmente? ¿Estamos atentos para escuchar? ¿O simplemente antes de que la otra persona termine de hilvanar la frase, nosotros ya tenemos la respuesta y a veces nos apuramos para responder? Uh-huh. O no decimos nada. O no decimos nada. O no decimos nada, realmente. La idea clave en este programa será comunicar, no es solo hablar. Es lograr que el otro entienda también. Uh-huh. Sí, algo interesante, muy recontra cotidiano, que es la comunicación, pero que muchas veces no nos ponemos a pensar en este detalle, ¿no? Algo que tiene dos partes y que tiene que llegar a buen puerto para poder entenderse, ¿no? Algunas situaciones cotidianas que suelen pasar muchas veces en la comunicación, en la cual podemos llegar a pensar es, por ejemplo, te mandé un mensaje y me clavaste el visto. ¿Qué pensarían ustedes de esa situación cotidiana? Pasa. ¿Cuántas cosas pensaban? Pasa y se han roto relaciones por eso. También. Amistades. Hoy tan rápido todo tiene que tener respuesta, no puede quedar en visto. O lo desactivamos al visto y Y pasamos sabés, el archivo. no sabés si lo vio o no lo vio, lo leyó, le interesa, no. Sí. Yo no quise decir eso también. Claro, esa sería más una excusa, ¿no? Eso sería una excusa cuando el otro interpreta tal cosa o si vos lo hiciste con intención y viste que el resultado fue negativo, por ahí eso es una buena excusa. Sí. Yo no lo quise decir. O a veces es real, no quiso decir eso y uno entiende para el las churrete, ¿no? Uh-huh, es verdad.
¿Siempre interpretás todo mal? Cuando a veces estamos hablando y sale esa frase que muchas veces sale, ¿no? Siempre interpretás todo mal. También tiene que ver con el tono en el que vos decís lo que estás diciendo, y si lo estás haciendo personalmente tiene que ver con el código de comunicación corporal, el gesto, en qué circunstancias vos estás diciendo eso, que puede llegar a ser interpretado mal. Y también tiene que ver con el estado de humor o la condición que está atravesando la otra persona. Pero debe ser muy humano. Se me acaba de ocurrir que debe ser muy humano, porque dice interpretemos todo en el mejor sentido. O sea, claro, que si ya nos advierten de antemano, tal cual. Se ve que no lo hacemos. Después la otra que te había traído Paula. Yo le digo, a mi cara le salen subtítulos. Ajá. Viste que hay muchos memes y hay situaciones donde sí, dice, no, yo no digo nada, pero a mi cara le salen los subtítulos. Es verdad, también tiene que ver la comunicación con esto de tener un conocimiento de la otra persona, del carácter de la otra persona, de la relación que vos tenés con la otra persona. Imagínense ustedes si nosotros acá en este momento en la radio necesitamos comunicarnos con nuestro operador. Y lo que yo le estoy indicando con mis manos, él no lo comprende. O si él me está diciendo algo, se da vuelta y nos da la espalda. Nos da la espalda. ¿No es cierto? ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Cómo salimos del paso? Le mandamos mensaje a Juan Manuel. Tiene que ver con un montón de cosas y de situaciones que por ahí nosotros lo tomamos muy a la ligera, pero muchas veces el no comunicar, y por ahí estás pidiendo auxilio, el otro no entiende lo que vos estás diciendo. Hace poco vi un reel también de una persona que, un señor mayor, que llegó a una empresa muy importante, de la cual él era fundador. Bien. Pero como él ya estaba retirado, no había señales ni indicios de quién era esta persona. Y todos los ejecutivos y toda la gente que trabajaba lo pasaba de largo, nadie se molestó en preguntarle o de decirle usted quién es o qué necesita, con quién quiere hablar o esto, ¿no? Una sola persona se dio cuenta de que este señor estaba tratando de comunicarse con lenguaje de señas. Entonces fue y con lenguaje de señas se comunicó con el hombre, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos pasa? Qué interesante. Que uno no pasa por la vida y ni cuenta se da si el otro está necesitando cruzar la calle o por ahí si no escucha, ¿viste? Muchas cosas. Así que bueno, de eso vamos a hablar, la buena comunicación. Sí, y la pregunta que le queremos dar a los oyentes para que vayan pensando es ¿cuántos conflictos nacen por una mala comunicación? Sí, que eso... Lo vemos a diario, que muchas relaciones no se rompen por lo que pasa puntualmente, sino por cómo se habló esa situación, o de qué manera, o de las distintas fallas de comunicación que puede haber entre medio, o si no se habló muchas veces. Entonces, con esta pregunta nos vamos a ir al primer bloque de música y dejamos este espacio abierto para la reflexión. Bien, ahí estábamos escuchando los sonidos del silencio de este grupo de voces que hacen toda su música con voces y hablaban de esta idea del sonido del silencio. Y hoy vamos a arrancar el primer bloque de nuestro programa. Ya hicimos la introducción, ahora vamos a plantear la idea de nuestra comunicación diaria, lo que hacemos en el día a día, que es lo más importante. Y según un artículo trabajado en este día, nos dice ahí que la comunicación interpersonal incluye tanto lo verbal como lo no verbal, gestos, miradas, tonos, posturas, ¿no es cierto? Cuando comentábamos esto ayer hablábamos, cuando nos estábamos preparando para este programa, hablábamos eso, de cuando a veces no vemos al otro o no lo miramos, también interpretamos lo que nos parece a nosotros, que puede ser estar enojado o no, si puede. Y comentábamos por ahí de los mensajes de WhatsApp, que si los ponemos en velocidades más rápidas parece que está hablando enojadísimo y no. Sí. Pero bueno, el apuro de la vida nos lleva a esto. Sí. Sí, muchas veces también comentamos de que la palabra perdió el valor.
Y eso tiene que ver precisamente también con la comunicación. Hoy en día es muy superficial, superflua. Sí. ¿No? Muy superficial. No, a ver, yo por ahí hablando con mis nietos, lenguaje del que uno leyó y aprendió y estudió, y a ellos les llama la atención determinadas palabras, ¿no? O por ejemplo, cómo hablas y no decís el dedo gordo o el dedo meñique, pequeño o algo, sino los nombrás como... Entonces a ellos les llama la atención, porque es tan poca la lectura y es tan poca la dicción que tienen, el lenguaje, incorporar lenguaje desde chiquito, desde pequeño, que eso era algo que nosotros teníamos cuando no teníamos pantallas, ¿no? Entonces, esa palabra también perdió. El idioma castellano es riquísimo en términos, y en sustantivos y en adjetivos y todo. Y nosotros cada vez usamos menos, y cada vez se lee menos. Entonces la palabra va perdiendo valor. Cuando vos hablas en una reunión o en algo coloquial, algo cotidiano, y vos nombrás cosas con un nombre que no sea tan común de escuchar, la gente le llama la atención. Pero no es porque vos seas más inteligente ni nada por el estilo, sino porque es lindo poder hablar y que el otro pueda entender o que pueda aprender también de la palabra. La palabra es muy importante. Recordemos que nosotros pertenecemos a la iglesia, que sabemos y conocemos el valor que tiene la palabra, que todo lo que vemos y todo lo que nos vemos fue creado por la palabra, ¿no? Más allá y esa palabra que perdió el valor, antes también se usaba, yo te di mi palabra, yo comprometí mi palabra, y con ese compromiso se cerraban tratos, negocios, matrimonios, y se cumplía eso. Hay un refrán que dice: palabra empeñada, palabra cumplida. Exacto. ¿No? Y eso sigue siendo. Vemos o tratamos de dimensionar la idea esta de la comunicación como algo interesantemente complejo, porque no solo importa lo que decimos, como decía hoy Paula, me quedé pensando en eso que hoy estaba hablando Paula, sino cómo lo decimos, ¿sí? No es solamente el contenido de nuestra palabra, sino el cómo, y todo va acompañado. Por eso decíamos hoy que la comunicación tiene la parte verbal y la no verbal, y hoy la tecnología no es para demonizar ni nada, pero nos hace perder muchas veces uno de esos canales. Y todo depende mucho, más que nada hoy en la comunicación por celular, WhatsApp, mensaje, esta idea de que cómo si yo estoy de una manera o de un estado anímico y recibo un mensaje de una persona, tal vez lo recibo totalmente distinto a lo que la otra persona me lo está diciendo. Y todo va a depender también de cómo yo estoy en ese momento, ¿no? Y bueno, y es interesante eso. No recuerdo el otro día quién lo decía, pero alguien traía que como que la comunicación va cambiando y es algo cíclico. Antes se mandaba carta, ahora hay llamada, hay audio, hay cosas, y ahora se está volviendo nuevamente a la escritura, a volver a escribir de vuelta, al volver a hacer esas cosas, ¿no? Bueno, yo también así comentando con respecto a eso, una de las cosas que yo tenía en aquella época cuando era chica, yo escribía las cartas que se recibían en la casa de mi abuela, yo respondía, pero mi abuela las dictaba. Mira. Ella me dictaba y yo iba escribiendo y después yo tenía que leerlas para ver si era lo que ella me había dictado, ¿no? Y hoy en día no haces dictados. No haces dictado, no le dictás a los chicos. En la escuela tenías dictado, ahora no. En casa había dictado, ahora no. Entonces hay un montón de cosas que hacen también a que vos no incorpores ni lenguaje, interpretes las cosas así. Antes de que termine de decir la frase el otro ya vos tenés la respuesta y contestaste, claro. Cosas así. Hoy incluso ya se le dicta al celular para que escriba por nosotros.
Ah, Ya le pones el micrófono y ya. Claro, Ah, sí. Acá estaba viendo que teníamos anotado lo de las miradas y Sí. hablábamos eso de la mirada en la familia, lo que es. Ujú. Yo les contaba de que había estudios donde decía que la mamá ahora, cuando amamanta al bebé o le da la mamadera al bebé, no le mantiene la mirada a ese Ujú. bebé, Sí. sino que la mamá se pone con el celular a ver y esa ya es como una mirada que no tiene esa amorosidad de la madre de mirar al bebé y que ya es una comunicación en sí, es una El mirar falta al ahí otro, se de desconecta. generar vínculo. Claro. Ujú. Se desvincula madre-hijo, ¿no? Por una interferencia que está Ujú, habiendo en la ujú, comunicación, ¿no? ujú. Hay algo interesante que tenemos que saber también que estuvimos estudiando, es que el lenguaje cambia en cada generación. No es lo mismo tal vez el lenguaje que hacía hace 20, 30 años atrás al que hay ahora. Hoy tal vez el lenguaje tiene que ser más simple, más fácil, más pero tenemos que saber y hacer el equilibrio también, porque podemos caer en error de demonizar todo, ¿sí? Que no todo cambio es decadencia, pero sí hay una dificultad real hoy para poder entendernos. Muchas veces pasa eso, ¿no? Y es muy claro eso, es muy claro porque una de las cuestiones que por ahí dificultan la familia a medida que los hijos van creciendo, los nietos en mi caso, que yo siempre les digo que hay una diferencia de comunicación generacional Uh-huh. que no tiene que ver con solamente porque yo soy vieja o ellos son chicos o algo por el, pero es por eso mismo, porque cada generación hace sus aportes o va dejando de lado algunas cuestiones y bueno, y después eso va dificultando la comunicación Sí. entre generaciones, ¿no? Porque ellos te pueden cuestionar de que vos hablas o hablas de más o decís o siempre tenés algo para aportar o algo por el estilo, pero tiene que ver con esa diferencia que yo siempre dije, no sé si es reconciliable. Uh-huh, uh-huh. Me pasó una vuelta en el trabajo de iglesia, ¿no? Me acuerdo, era una clase de confirmación que había y había una nena que la tenían que ir a buscar, ¿no? Y resulta que a esa misma nena lo fueron a buscar 3 personas distintas de la misma familia, pero porque no se habían puesto de acuerdo a ver quién iba a buscar. Entonces ella empezó a mandar mensaje, vino uno, después estaba viendo el otro y el otro que ya sabía que la tenía que ir a buscar estaba buscando. Entonces cuando quisieron acordar eran 3 personas que estaban yendo a buscar a la persona, ¿no? Y esto nos hace ver que muchas veces en las propias familias falta la comunicación o el acuerdo de decir, bueno, che, voy busco, yo lo llevo. O yo la lo traigo. sobrecomunicación. O la sobrecomunicación también. Y eso Sí. también da pie a malos entendidos entre la ujú. familia y todo eso. Sí. Pasa. En el material que leíamos ayer también decía esto de que el lenguaje cambia con cada generación, que con el lenguaje transmitimos la cultura, Sí. Ujú. que la cultura, que es todo lo que hace el ser humano, nosotros lo vamos transmitiendo Ujú. en el boca a boca, en el diálogo cotidiano, transmitimos esa cultura. Sí. Y por ejemplo, vieron que decimos cada casa es un mundo. Y bueno, y por ahí cada lugar, cada familia tiene su, no sé si decir mecanismo, pero sus códigos de comunicación. Y se transmite la cultura familiar. El que desciende de alemanes tiene su, el que tiene de italianos tiene su modo, el que después ya qué mejor cuando ya te casás que viene el de otra familia. Entonces, bueno, se transmite cultura. Yo en mi familia tuve un choque cultural muy interesante. Cuando empezamos a noviar con mi esposa y después primera visita familiar de Navidad, toda la familia de mi esposa es alemana y habla alemán y la abuela era alemana y hablaban todo en alemán y yo ahí en la mesa escuchando y no entendía una jota porque estaban todos hablando en alemán. Claro. Y claro, ellos tenían esa cultura incorporada de que entre ellos se hablaban en el idioma materno, paterno, ¿no? Pero claro, yo que venía de otra cultura y que no tenía eso, quedaba fuera de la comunicación, ¿no? Y fue bastante raro hasta que después me acostumbré que era así, ¿no? Claro, mi familia pasó de que también había una persona
que no era de alemana, y venía la abuelita a visitar a mi mamá y hablaban. Yo decía, bueno, hablemos en castellano porque si no ella va a pensar que estamos diciendo algo de ella. Entonces hablaban en castellano, pero seguían con sus historias. No. Lo que pasa es que también eso, si vos lo vas dejando de practicar, también va quedando en el olvido, y es como vos decís, o sea, es parte de la herencia, de la herencia de la familia, de la herencia cultural, de que los chicos después no conocen, no saben. También hay esa desconexión hoy en día, de antes se reunían las familias, por un motivo, por otro, se iba al culto todos juntos, en el caso de la iglesia luterana, ¿no? Y hoy en día muchas cosas de esas han variado y cambiado, porque ya no se habla alemán, ya no hay culto en alemán, ya no cantamos en alemán, ya hay muchas cosas que uno le encantaría que ellos aprendan y conozcan y sepan. ¿Por qué? Porque es parte de la historia de ellos, vienen de raíces, más allá de que hoy en día están mezcladas las raíces. Vos imagínate, mi marido, recontra alemanes ellos, y mi suegro tucumano. Claro, sí. ¿No? Y después, bueno, conmigo y mi cuñada, que nosotros llegamos a esa familia, y bueno, yo me incorporé, me encantó, me gustó y me adapté, me aprendí a cocinar y a hacer cosas, y a eso vos lo llevás a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Sí. Y tienen la parte criolla y tienen la parte alemana. Y hasta ahora hasta cantás en alemán. Y me enojo con los perros en alemán también. Pero bueno. Tal vez para hacer una dinámica al aire con la audiencia que nos está escuchando, y también el señor operador, si quiere participar, pensar en la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces corregimos a alguien cómo me habló, cómo me dijo, sin preguntar de pronto qué es lo que quiso decir? Vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces corregiste cómo alguien habló sin preguntar qué quiso decir antes de hacer esa corrección, ¿no? Y esto viene de una aplicación o también de una idea que nos trae la escritura en la palabra, ¿no? Hay un proverbio, a ver si las chicas me los quieren leer, compartir. En Proverbios 18:13, el que responde antes de oír comete necedad. Y esto nos hace ver, o la palabra de Dios nos advierte que contra de esto de responder antes de escuchar, ¿no? Que a veces, muchas veces puede traer problemas en cuanto a la comunicación, ¿sí? Y después también la palabra en otros textos nos van enseñando a poder hacerlo, pero no siempre, como dijimos antes, el problema es lo que se dijo, sino lo que entendimos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para evitar conflictos muchas veces, ¿no? Así es, no siempre lo que se dice se entiende. Exacto. De la misma manera. Exacto. ¿No? Y bueno, vamos a seguir con el programita, vamos con música, ¿te parece, Monchi? Bueno, estamos en nuestro segundo bloque, vamos a seguir hablando de este tema tan hermoso que es la comunicación, y ahora vamos a hablar de lo que es tecnología y comunicación, que muchas veces la tecnología tiene cosas positivas, pero también negativas, y queremos hablar de las dos, no solo centrarnos en lo negativo, sino traer de qué manera afectan la tecnología, los avances y todo eso a nuestra comunicación cotidiana. Muy bien, la realidad entonces que nos atraviesa en esta época es más pantalla, menos contacto real, más mensajes y menos diálogos. Como que vivimos muy conectados, pero no siempre comunicados. Y vieron que cuántas veces en una reunión están todos sentados, pero cada cual está con su celular mandando un mensaje, y capaz que le mandan uno al otro, pero no lo hablan. Sí. O hasta en la familia a veces. Sí. Sí, a mí a veces me da un poco de miedo porque una vuelta lo hice en mi casa en una reunión familiar. Llegamos a casa y era una reunión de comida y dijimos, bueno, dejemos todos los celulares ahí al costado fuera de la mesa. Y te da miedo la cantidad de dispositivos que hay. Hay uno por cada ser querido. Si uno tiene 10, son 10 y así. Y es como una sobreabundancia de dispositivos. Bueno, yo les comentaba ayer cuando estábamos armando el programa que en mi casa, por ejemplo, el celular no va a la mesa. Claro. Y tampoco pantalla.
Claro. Mientras estamos sentados en la mesa, después si alguien se levanta, bueno, y los chicos por lo general terminan de comer antes y nosotros queremos seguir charlando, Sí. bueno, le pones, bueno, sí, o se van a jugar o algo. Pero si no, yo siempre les dije, y eso mirá, de qué años, cuando teníamos el Nokia 1100. Sí. Bueno, acá ninguno es médico de emergencia. Claro. Así que ninguna llamada puede interferir este momento de la mesa y la charla que podemos llegar a tener, o si comemos en silencio, no importa, pero no conectados con el exterior, ¿no? Aunque sea alcanzarme la sal o cargar agua o lo que sea, pero sin esa dependencia de lo que está sucediendo afuera. Sí. ¿No? Porque por ahí se están riendo mientras y yo siempre le digo, pero qué bárbaro, cómo les hace cosquilla el celular. Pero que si hasta a nosotros nos pasa un día que no hay internet, ¿qué hace? Sí. ¿No encontrás qué hacer? Sí. Hace poquito, no sé si se acuerdan, pasó que se cortó todas las señales de WhatsApp, las redes sociales, todo, y fueron varias horas, y eso todos estaban pendientes a ver qué había pasado, por qué no hay conexión, qué pasó. Y antes eso, sí, no hay comunicación, ¿no? Y antes eso era incontable, había personas que se iban por 3 meses de la casa y no sabían nada hasta que no volvían y nadie se moría. Nosotros nos acordábamos, y lo tenemos siempre presente con mis amigas, de cómo nos encontrábamos nos decíamos tal día, tal hora, y nadie, voy llegando, voy saliendo, Sí. bancame que tengo 5 minutos o algo. Yo sabía a la hora que iba a pasar el chico que me gustaba porque me paraba en la puerta. Salía a mirar a ver. Claro. Salía con el larga Era vista. repartidor de diario, así que yo sabía que a las 5 de la tarde pasaba. Entonces, estas cosas así que nosotros decíamos, ¿viste? No hacía falta esa comunicación, o sea, vos estabas seguro que tal día, tal hora vos te juntabas con tus amigos. Y hoy en día es, quedamos hasta que nos ponemos de acuerdo. Hasta que nos ponemos de acuerdo. Hasta que nos ponemos de acuerdo. Claro, sí. No obstante, nada de todo eso es negativo. Sí, hay investigaciones que demuestran que si usamos el celular o la tecnología para comunicarnos, eso puede realmente fortalecer vínculos, ¿sí? Pero si lo usamos pasivo, en el sentido del scroll, de la distracción, de una manera un poco excesiva, reduce el contacto con lo real, el contacto con el que tengo al lado, ¿no? Y si mirás en la aplicación del celular cuánto tiempo usás, vos decís, tanto tiempo estuve Tanto haciendo. tiempo de mi día. Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí. Esto es un tema, esto de la comunicación a través de los dispositivos, ¿no? Porque en caso de emergencia es verdad, uno lo tiene a mano y puede llamar o puede ser informado de algún hecho, pero también es un peligro porque primero el tiempo que tomás, después hoy en día también hay el riesgo de que te invadan tu privacidad, Sí. de que también recibas amenazas o por ahí esas llamadas spam Sí. que dicen ahora, bueno, entonces todas esas cuestiones que antes también con el teléfono de línea te podía suceder, pero tenías la facultad de poder cortarlo. Sí. Y hoy, lamentablemente, es tan invasivo esto que bueno, por más que lo cortes, lo borres, lo saques, muchas veces sigue apareciendo. Sí. Entonces, en el caso de los adultos tenemos una facultad como para poder discernir. El tema es cuando esos dispositivos quedan a mano de los peques, ¿no? Sí. Y hoy muchas veces también pasa en la realidad humana o en la realidad del ser humano que nos escudamos detrás de la tecnología, en el anonimato, en las redes, salimos a pelear, a discutir, a hacer un montón de cosas y ahí estamos perdiendo el tono, estamos perdiendo la mirada, el gesto y ahí es cuando más se malinterpretan las cosas, cuando más reaccionamos de manera rápida y hasta incluso deja de haber tanta tolerancia como la había antes, ¿no? Yo a veces entro, ya casi no estoy entrando, pero uno entra en Facebook y Facebook es un lugar para ir a pelear nomás. La gente se dedica a usar esa red social para algunos, no todos, no digo que sea la general, pero a veces
hay personas que lo usan para eso, ¿no? Y no para... Y asimismo que toda la información por ahí que circula no es toda real. Exacto, hay mucha noticia falsa. No, aparte cómo la gente se engancha en todo eso, ¿no? Porque tenemos la facultad de, así como dice el pastor, de poder no engancharnos. Yo siempre digo, no te enganches que no sos pescado. Uh-huh. De no engancharse en esa o de creer todo como que fuera fideligno, todo lo que se dice ahí, ¿no? Hay que filtrar todo. Sí. Por eso, antes de ir a un bloque de música nuevamente, queremos dejarles una dinámica práctica o una propuesta para esta semana. Tal vez pensar en familia, en casa, una comida sin celular, una conversación cara a cara, que eso nos invite y nos lleve también al vínculo nuevamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Monche. Escuchábamos a Los Renuevos, Enséñame. Y bueno, seguimos entonces profundizando un poquito más en esto que tiene que ver con la comunicación. Y lo tomamos por este lado, ¿no? Primero la comunicación coloquial, lo que nosotros tenemos dentro de los lugares donde nos movemos, casa, familia, trabajo, compañeros, la sociedad. También la tecnología y la comunicación, que era lo que veíamos en el bloque anterior, pero siempre tenemos que tener en cuenta, y desde la iglesia nosotros tenemos como un referente de comunicación, la comunicación con Dios. A esto vamos a ir un poquito más profundo en este tema, porque si no tenemos una sana comunicación con nuestro Creador, tampoco vamos a poder discernir bien o entender lo que podemos escuchar. Sí. No podemos tener una sana comunicación con otros si no aprendemos a escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Y la Biblia no solo nos enseña qué decir, sino cómo escuchar, cómo enfrentar las reacciones, cómo edificar, cómo reparar, ¿sí? Todas esas cosas están en las Escrituras. Y que tenemos, podemos elegir, pero tenemos dominio propio, decir, bueno, no me voy a enganchar en esto. Exacto. Voy a reaccionar así. Bien. La comunicación que nosotros podemos llegar a tener con Dios forma parte de nuestra comunicación con el prójimo, con nuestro próximo, con el que tenemos al lado, ¿no? Y no solo se trata de técnicas, sino se trata de un corazón que está entrenado por la palabra, ¿sí? Y ahí vamos a ver algunos textos claves que nos hablan sobre la idea de como una regla de oro para la casa, para el trabajo, para la familia, para donde nos vinculemos nosotros como hijos de Dios. Así es la regla de oro, ¿no es cierto?, que tenemos que tener como una norma de convivencia. Nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su libro, versículo 19. No respondas antes de oír. Uh-huh. Más largo, como dice el texto, es: amados hermanos, todos ustedes estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Ahí está. Porque aparte también, si nosotros nos miramos físicamente, Dios ha puesto 2 oídos hermosos para poder escuchar mejor, diría el lobo de Caperucita, y una sola boca para poder hablar. Entonces primero debemos escuchar, porque podemos oír el sonido de la música, y debemos escuchar prestando atención, ¿no? Uh-huh. Hablar poco y bueno, así como decía Paula, ejercer el dominio propio para no enojarnos. Sí. Tenemos también el libro de Proverbios. En Proverbios 18:13, que esta regla de oro, para usar mucho en la familia, en los chats grupales, en los grupos que tanto estamos metidos, uh-huh, que la palabra edifique, es lo que nos dice en Efesios. En Proverbios. En Proverbios 18:13. Uh-huh, uh-huh. Lo buscamos y lo leemos. Dice 18:13. Cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír, ¿sí? Y con palabras más fáciles o sencillas quiere decir la necedad, ¿no? La idea de muchas discusiones se evitarían si escuchamos primero, o si por lo menos tratamos de entender qué nos dijo la otra persona. Exactamente, esa palabra que comentaba Paula recién, que la palabra edifique,
que está en Efesios 4:29, edifique, porque bueno, con la palabra nosotros lo vimos anteriormente, podemos destruir y podemos también construir o edificar en este caso. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Leí el 25. Bueno, pero es parte. Pero sí, porque abajo dice, si se enojan, no pequen. No pequen. Y el 29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras construyan a la edificación necesaria y sea de bendición para quienes la escuchan. Exacto. La idea ahí es hablar para poder edificar y no para descargar y decir, bueno, me suelto, digo todo lo que siento, pero bueno, si pasa algo entre medio no importa, ¿no? Uh-huh. La palabra nos Uh-huh. dice, Uh-huh. mismo nos dice, se pueden enojar, pero no pecar, ¿sí? Dios nos hace ver esto que Dios no solo quiere hablarte, sino también nos quiere enseñar a hablar. Y eso es lo que encontramos en su verdad, en su palabra. Él nos da la pauta de cómo nuestra vida debe ser manifestada como hijos de Dios y de qué manera también Dios nos va enseñando la sana comunicación, ¿sí? Y ahora vamos a ver también algunos ejemplos bíblicos que nos hacen ver o que nos hacen entender que también en la época de Jesús, en la historia bíblica, había problemas de comunicación, ¿no? Así es. Vamos a leer el texto de Primera de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, el versículo 12 al 17. ¿Querés leer? ¿Tenés, Paula? ¿No? Bueno, leo yo entonces. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo va a durar tu borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor, respondió Ana. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. El Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Bien, ¿cuál había sido aquí el problema entre estos dos personajes, tanto entre Elí como entre Ana? El profeta Elí sacó conclusión antes de haber entendido o escuchado lo que esta persona estaba haciendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sin preguntar, claro, interpretó como le pareció. Como le salió, sí. En Marcos 8, del 14 al 21, no lo vamos a leer, pero lo vamos a mencionar rápidamente. Jesús está hablando a sus discípulos sobre la levadura, ¿no? Y es interesante esta historia porque los discípulos entienden a Jesús, pero de manera literal. Y entonces no están entendiendo la significancia que Jesús le estaba dando a la levadura. Y ellos dicen, bueno, el Señor está usando o está hablando del pan. Uh-huh. Pero en realidad lo que Jesús estaba queriendo hacer era hablar de otra cosa y ellos se habían enganchado con el pan. Y ahí también los discípulos no entendían, no estaban entendiendo la comunicación, ¿sí? Tenían tal vez la parte de la verba, pero le faltaba el contexto o el sentido de lo que Jesús estaba queriendo decir, ¿no? Claro, no interpretaron que esto era algo metafórico. Exacto. Sino que ellos lo tomaron como que hablaba de la levadura real, la que Exacto. consumían ellos, la que utilizaban. Cuando Jesús se refería a algo espiritual, ¿no? Que estaban viviendo. Espiritual. Sí. Uh-huh. Y un último ejemplo que no habla tanto de la comunicación, pero nos hace ver de cómo a veces como seres humanos interpretamos las cosas en nuestra vida de una manera, pero Dios nos responde de otras. Y este texto se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y es la historia de Gedeón, cuando el Señor llama a Gedeón a liderar en ese momento. Y Gedeón tenía inseguridad. Uh-huh. No estaba seguro y pedía señales, Sí. y buscaba.
Entonces, cómo Dios en esos momentos de inseguridad Sí. está presente también. Interesante que Dios le dice, confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre, cuando era un ejército numeroso, ¿no? Y ahí nuevamente Dios nos comunica esa gran verdad de poder estar seguros en Él y saber que Él nos dirige, ¿no? Qué difícil es mantener una comunicación clara y sincera con nuestro Creador, ¿no? Sí. Porque Él, a través de su palabra, nos va respondiendo todo esto que nos puede llevar a malinterpretar nosotros desde nuestra parte humana, porque Él es claro, pero bueno, nosotros por ahí depende cómo vamos tratando de entenderlo. Sí. Y con lo que nosotros tenemos, nuestra carga histórica y todo lo que nosotros podemos malinterpretar, como en el caso de los discípulos en Marco con la levadura. Sí. Así también sacamos de contexto y lo acomodamos a nuestra realidad. Sí. Y por ahí no es lo que Dios pretende, ¿no? O lo vemos como humanamente imposible, como algo, como la alimentación con 7 panes, alimentar a 4.000, lo vemos imposible, y así nos pasa mucho a diario. Sí. Y nos olvidamos de la gracia y del amor y de la constante presencia que Dios tiene en nuestra vida. Sí, dependemos mucho más a veces de lo que nosotros le decimos que no de lo que Él nos da y nos recibe como estamos, y nos escucha y nos responde, y por ahí cuando no nos responde como nosotros queremos, decimos, ahí está, ni siquiera nos escucha, hijo. Para ir concluyendo y cerrando, algunas cosas básicas, muchos conflictos muchas veces no salen o no surgen de una maldad, o de una idea a propósito de decir, bueno, yo quiero tener un conflicto con esa persona, sino tal vez de una mala comunicación, ¿sí? O de ejercitar una mala comunicación. Entonces, 3 cosas que queremos dejarle prácticos como ejercicio para esta semana es tal vez la número 1, escuchar más antes de contestar, hablar mejor. Si tal vez alguien no nos entiende o no nos podemos hacer entender, que podamos preguntar, ¿y con eso qué querés decir? ¿No? Y edificarnos con la palabra de Dios, que la palabra nos trae muchas veces con respuestas a eso, ¿no? Sí, muchas veces también con el tema de preguntar, es no tener timidez ni vergüenza de decir, no te entendí, no sé lo que quisiste decir, no sé, esto no lo sé, y preguntar. Exacto. Preguntar, ¿no? Porque de ahí dejas la puertita abierta para poder seguir con la comunicación. Exacto. Sí. Evacuando todas las dudas, obviamente. Entonces tenemos varios desafíos para esta semana a poner en práctica. A ver. Antes de hablar, tenemos que escuchar. Exacto. a practicarlo. Antes de reaccionar, tenemos que pensar. Y antes de herir, preguntar, ¿esto edifica? ¿Es para provecho de otro o de los dos? Entonces, siempre frenar y mirar. Sí. Siempre pensar en la vida como en una vuelta lo enseñé a los niños así en la escuelita, ¿no? Dios tiene como un semáforo para nosotros, ¿no? La ley o lo que nos muestra en la palabra como el rojo diciendo pará, detenete, el amarillo de precaución diciendo bueno, te está yendo, y el verde cuando decimos adelante, ¿no? Y entonces a veces pensar antes de hablar nos va a ahorrar muchos otros problemas, ¿no? Exacto. Porque también tenemos que pensar en esto. Una palabra puede llegar a lastimar, pero también una palabra bien dicha, bien colocada, puede llegar a sanar, ¿sí? Así es. ¿Vamos cerrando entonces? Vamos cerrando este programa del día martes 17 de marzo, octubre. Estaba por decir noviembre, me parece. No, octubre. Martes 17 de marzo del año 2026 por la 90.7. Cerramos nuestro surco de esperanza en esta semana hasta la próxima semana. ¿Y qué les parece si cerramos con una oración? Perfecto. ¿Querés, Paula? Guiarnos. Sí. Señor, enséñanos a escuchar con paciencia, a hablar con sabiduría y a usar nuestras palabras para edificar y no herir. Guarda nuestro corazón y nuestra boca y que en todo reflejemos tu amor. Amén. Amén.
Nos vemos el próximo martes por la 97.7.